María Mercedes San Martín, bienvenida. Estamos con un problema técnico, por eso estamos un poquito atrasados, pero ya vendrán más personas. Ay, mi cel. Ahora hay 5 personas, ya, ahí está empezando a correr. Ahí está empezando a correr. Muy buenas noches a los queridos 5 amigos de Facebook. 6 ahora. Estamos con un problema técnico, por eso nos demoramos. Y a los 6 o a los 5 más de Zoom. Bienvenidos. Uno se siente casi como si no estuviéramos en cuarentena con los buenos amigos conectados. Ya, ahí estamos, damos inicio nomás. Hay 7. Está enviado ya el canal de... En el info parroquial lo pusieron. Me están diciendo que Sí, ya sí. está. Ya. A lo mejor la gente tiene razón y están cansados y no se van a conectar más. Bien. A ti, Señor Dios, Espíritu Santo, ilumínanos para preparar el corazón para la fiesta de Corpus Christi. Virgen Santa, tú que eres Madre, el Verbo encarnado, ayúdanos a recibir la palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues mis queridos amigos, este domingo tenemos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la fiesta de la Eucaristía. Tradicionalmente es el domingo siguiente a Santísima Trinidad. Recordemos la secuencia: tiempo pascual, Pentecostés, Santísima Trinidad y ahora el cuerpo y la sangre de Cristo. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, después de la celebración de la venida del Espíritu Santo. Y ahora la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Primera pregunta que nos debemos hacer hoy día, a pocos días de la celebración de Corpus Christi. Vamos a celebrar Corpus Christi, pero salvo los sacerdotes, ustedes no van a poder participar de la misa, no van a poder participar del sacramento propiamente tal. ¿Tiene sentido entonces celebrar esta celebración? No vamos a poder hacer adoración ustedes presencialmente. ¿Tiene sentido entonces celebrar esto? No vamos a poder hacer procesiones con el Santísimo como tradicionalmente se hacen en el centro y muchas parroquias. ¿Tiene sentido celebrar esta fiesta? Evidente que tiene sentido. Evidente y muchísimo. El primer sentido es agradecer y profundizar y saborear interiormente y espiritualmente la entrega de Cristo. El sacramento de la Eucaristía muchas veces lo hemos como concentrado en la hostia consagrada. Está bien, es una de las dimensiones. La Eucaristía tiene 3 dimensiones. La primera es sacrificio, el sacrificio de Cristo. La segunda es banquete, banquete fraterno. Y la tercera es presencia real de Cristo, presencia real sustancial, porque la presencia espiritual también es real. Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio. Ese yo estoy en medio es realmente Cristo. Cuando se reúne el papá, la mamá, los hijos a rezar, está realmente presente Cristo. Cuando se reúne una comunidad religiosa, cuando se reúne un grupo de amigos o una comunidad como la nuestra, está realmente presente, no sacramentalmente. ¿Cuál es la diferencia? La presencia real sacramental es que ese pan ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Ese vino consagrado ya no es vino, es la sangre de Cristo. Sustancialmente hay un cambio en la sustancia de ese pan y de ese vino,
Pero el mismo Cristo Jesús que se entregó en la cruz, que resucitó, que se apareció a los apóstoles, el mismo Señor Jesús que nos está acompañando ahora espiritualmente, Él está realmente presente en forma espiritual en cada uno de los grupos y de las personas que se abren, no sacramentalmente. Por eso la celebración de este domingo tiene mucho sentido, aunque no podamos comulgar sacramentalmente, aunque no podamos hacer procesiones, aunque no podamos incluso adorarlo presencialmente. Nuestro pastor ha pedido que de todas maneras, este domingo, aunque estemos todos en cuarentena, y tenemos que ser obedientes, obedientes a la autoridad, no por la autoridad solamente, sino por la responsabilidad con no ser agentes de contagio o no contagiarnos. Pero sí que vamos a adorar a Cristo en esta unión espiritual y también lo que ha pedido don Celestino es que después de la misa hagamos unos minutos de adoración, cada sacerdote en su oratorio, en su capilla, y todo lo podemos adorar vía streaming. También aquí en la parroquia lo vamos a hacer. Bien, entonces vamos a meditar la palabra de Dios. Como siempre, las tres lecturas se dirigen para iluminar, para favorecer esta celebración litúrgica. La primera lectura es del Deuteronomio. No sé si alguno de los que está por Zoom puede leerla. Ya, bien, señor diácono Mauro Castillo, que la lea la primera lectura del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les hago una pregunta. ¿Han oído este relato? También los que están por Zoom, algunos lo habrán podido leer. ¿Cuál es el artículo gramatical que más se repite en esta lectura? ¿Alguien se anima? Es un artículo personal. Es esa dirección que marca esta lectura. Allí Él te afligió, te puso a prueba, te afligió y te hizo sentir hambre, te dio de comer. Ese artículo, a ti personalmente, a ti que estás hoy día, siglo XXI, aquí en la Florida, por Facebook, por Zoom, a ti. Porque es palabra de Dios, esta es palabra viva. No es una palabra que, si bien está escrita en el siglo V a.C., esta palabra es para ti, porque es palabra viva, es palabra de Dios dicha para ti. Después de todo eso, te afligió, te hizo sentir hambre, te dio a comer el pan del maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios. Recordemos lo que hemos visto en otros talleres, ese discurso, esa enseñanza de Jesús, el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. La palabra dicha por Jesús
es el pan de vida. El mismo Cristo Jesús es el pan de vida. El Señor Jesús que se entrega en el pan consagrado, en el sacrificio de la Eucaristía, es el pan de vida. Y continúa. No olvides al Señor, tu Dios, tuyo. Hazte cargo de esto. Está bien, es de todos nosotros, pero es tuyo. Tuyo personalmente. Es una palabra a ti. A ti que estás por Zoom o por Facebook. No olvides al Señor, tu Dios, que te hizo salir de Egipto. Te hizo salir del pecado, de la oscuridad, de la esclavitud. Te condujo por ese inmenso y temible desierto. Te condujo por cuántas purificaciones, cuántos tiempos de sufrimientos, de sequedades has tenido tú personalmente. Tal vez en tu familia, tal vez de pobreza, tal vez de abandono de amigos, tal vez de un quiebre familiar. Inmenso y temible desierto. Lo pasaste mal. Yo también los he tenido. Y lo he pasado mal. Pero mira qué bonito. No olvides al Señor, tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca. Y en el desierto te alimentó a ti con maná, un alimento que no conocieron tus padres. Esto tiene mucho sentido. Por un lado, recordar la historia. Recordar la historia siempre hace bien, sobre todo esa historia de desierto, en que lo pasamos mal. Y sin embargo, recordar que en ese momento el Señor estuvo proveyendo a ti de algún consuelo, de algún alimento. Se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta algo que no estoy seguro que sea de ella, pero que dice que mira las huellas para atrás y se ven dos huellas que van caminando. Y de repente se ve una sola. ¿Ves, Señor, me abandonaste? No, esas huellas eran las mías. Yo te llevaba. En esos momentos de dureza, de dolor, empieza a recordar cuántas bendiciones tuviste. Pero tú como católico del siglo XX, del siglo XXI, el gran alimento que has tenido hizo brotar para ti agua de la roca en el desierto y te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Recordar de esos momentos, ¿qué te mantuvo? A lo mejor lo pasaste mucho peor y abandonaste incluso la misa, las costumbres religiosas. Penoso. Pero cuando volviste, ¿qué fue lo primero que hiciste? Seguro que ir a misa. ¿Qué fue lo que te mantuvo en esos momentos de sufrimiento, de dolor? La misa dominical. La iglesia, por cierto. La familia, los amigos, por cierto. Pero sobre todo, la misa. A mí personalmente, lo digo por experiencia propia, tengo la suerte de celebrar la misa todos los días. Así ha sido. Por eso vale la pena saborear esta historia personal en la cual el Señor te ha salido a ti al encuentro. Bien, entremos ahora a la segunda lectura. Vamos a ir un poquito más rápido porque los problemas técnicos nos demoraron un poco. Y sobre todo porque quiero terminar con una meditación que la liturgia nos propone. ¿Quién quiere leer la segunda lectura? Léela tú, Néstor. Enciende el micrófono. ¿La Claudia tiene acá? Claudia, entonces léela tú. Ya, yo la leo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracia, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que partimos, ¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El contexto de esta exhortación de San Pablo
es que San Pablo le hace una reprensión a las reuniones y a las celebraciones que tenían los corintios, porque en Corintio había mucha comodidad, mucha riqueza, mucho pasarlo bien de los que eran ricos, y los pobres no lo pasaban tan bien. Y sin embargo se unían los cristianos, ricos y pobres, se reunían para festejar, para celebrar, para comer, y después celebraban la Eucaristía. Entonces San Pablo le dice, a ver, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan no es comunión con su cuerpo? Entonces sí, hay un solo pan, que come el Papa, un solo pan consagrado, el cuerpo de Cristo. El Papa, un misionero en África, un miembro de una comunidad en Punta Arenas, una religiosa en Asia, es un solo pan. Y en ese pan consagrado, que es el cuerpo de Cristo, ¿no somos acaso un solo cuerpo? Participamos de ese único pan. No es que el pan se parta y tú te comes un pedacito y tú otro pedacito y tú de allá otro. No es eso. Eso sería como achicar la Eucaristía. La Eucaristía es el único cuerpo de Cristo en que se nos da entero. Todo lo hemos aprendido en el catecismo. Una fracción de la hostia es todo Cristo. Por eso, cuando comulga el Papa, cuando comulga un obispo en Estados Unidos, cuando comulga una ancianita de alguna de las comunidades, un misionero, una persona de esas comunidades del Amazonas, somos un solo cuerpo. Es el mismo pan, el mismo cuerpo de Cristo al cual somos integrados por la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del amor. Por eso dice un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Aunque la hostia que usa el Papa es distinta a la hostia que usamos aquí en la parroquia, el pan consagrado es el único, el mismo. Absolutamente es el único cuerpo de Cristo y a Él somos integrados. Por eso qué bonito es poder, cuando uno comulga, sentir que es parte de ese único cuerpo de Cristo, que en definitiva es la Iglesia, de ese único cuerpo de Cristo que estamos comulgando todos los millones de cristianos y de católicos todos los días. Por eso es el sacramento del amor fraterno. Ya vamos a ver que también hay otra dimensión más todavía del amor fraterno. No solo es el sacramento del amor fraterno porque entre nosotros nos amemos y nosotros formamos un solo cuerpo, que en realidad no lo formamos nosotros, lo forma Cristo con nosotros. Pero ya vamos a ver que la verdadera dimensión del amor fraterno viene del Señor Jesús. Vamos ahora a saltarnos la secuencia. Este domingo hay una secuencia antes del Evangelio que es un himno en que la iglesia, la asamblea, todos damos gloria a Dios, damos alabanza y lo hacemos con el lenguaje de la belleza, de la poesía, del canto, de lo que sea. Bueno, la iglesia nos propone este himno que fue compuesto por Santo Tomás de Aquino. Se puede cantar, se puede recitar. Normalmente los jueves, los domingos de Corpus Christi, nosotros aquí en la parroquia cantamos un pedacito. No sé cómo lo va a hacer el equipo que lo va a hacer este fin de semana, pero ya les voy a dar una tarea con la secuencia. Ahora el Evangelio. A ver, Alejandro, ¿quieres leer? ¿No lo tienes a mano? Entonces lo leo yo. Evangelio Ya, bien fuerte. de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que come vivirá por mí. El que me come. Este es mi pan, bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Bueno, Palabra del Señor. te alabamos, Señor. Esta maravilla de compendio de este grandísimo misterio que nos queda, obviamente que nos queda muy grande, porque Dios hecho hombre, que se haga pan de vida, esto nos queda enormemente grande. Pero para comprenderlo, quiero decir solamente, ni siquiera para comprenderlo, para vivirlo, quiero decirlo solamente con una expresión. Nosotros hemos recibido este texto del Evangelio a partir de Cristo resucitado. Es un texto pascual, es un texto que hemos meditado, ya tuvimos un taller de este texto en tiempo de Pascua, porque la Iglesia comprende y medita esto a partir de Cristo resucitado. Si bien el discurso del pan de vida, el evangelista San Juan lo pone antes de la Pascua, obviamente, antes de la pasión, la muerte y la resurrección, este es un texto pascual, concretamente. Por eso los judíos, ¿cómo puede darnos de comer este hombre? Pero eso mismo sirve como de trampolín para poder entender las palabras de Jesús. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben no tienen vida en ustedes. Podrán tener una vida biológica, una vida humana, una vida, digamos, pero una vida natural. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. La vida eterna no es la que comienza después de la muerte. La vida eterna comenzó con el bautismo. La vida eterna, dice en otra parte del Evangelio de San Juan, consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado. Entonces la vida eterna es el conocimiento de Dios, un conocimiento no de libros, no intelectual, un conocimiento experiencial, de la experiencia, de conocer a Dios, la vida eterna. Y además, yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece. El verbo permanecer es como un presente prolongado. Permanece unido a mí. No es que está unido a... Permanece en mí, como yo en él. Como yo permanezco en el Padre, también el que me come tiene vida. Así como yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. El verbo permanecer es muy importante. Permanezcan en mí. Lo dice muchas veces antes de este texto en el discurso del pan de vida. Este es el pan bajado del cielo. El pan que comieron sus antepasados, el maná en el desierto, el que meditábamos en la primera lectura, es un pan que ya pasó. Pero este pan soy yo. Este es el verdadero maná. Este es el verdadero pan bajado del cielo. Yo, dice Cristo, obviamente. Amigos queridos, estas son cosas imposibles de meter en un taller de media hora. Imposible. Estas son cosas, como nos decía un profesor cuando yo estaba en el seminario, un profesor, un gran teólogo que se llamaba Maximino Arias, que falleció. Decía, estas cosas se estudian de rodillas. Estas cosas hay que meditarlas de rodillas, ante el sagrario, ante la imagen de Cristo que tienes en tu casa, de rodillas, con verdadera unción, con verdadero respeto a las cosas de Dios. Bien, quería llegar a una parte que litúrgicamente es muy importante en todas las misas y que a veces nos pasa un poquito desapercibido, un poquito rápido, que es el prefacio. La palabra prefacio significa prefacere, antes de hacer,
antes del sacrificio, prefacio. Y empieza con: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, cambiemos de estado de ánimo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a dar gracias a Dios. Es justo y necesario. En cada misa hay un prefacio que dice la razón por la cual vamos a dar gracias. Te damos gracias, por ejemplo, en la fiesta de la Virgen, porque el Verbo eterno se hizo carne en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen, porque la Virgen Santa acompaña a los discípulos de tu Hijo durante... Es la razón por la cual damos gracias a Dios en esa misa o en esa celebración. A eso podemos dar gracias por muchas otras cosas, por la salud, por el alimento, pero la gran razón por la cual damos gracias es porque Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y si ustedes ven, en todos los prefacios está esto: en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, por Cristo nuestro Señor. Ese por Cristo es mediante Cristo, sí, pero sobre todo porque Cristo es el objeto de la acción de gracia. Damos gracias al Padre Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Pero luego se agrega siempre una descripción: porque tu Hijo Jesucristo se encarnó en las purísimas entrañas de la Virgen María y nos enseñó... Ya, muy bien. Este fin de semana, este domingo, vamos a dar gracias por lo siguiente. Escuchen, y los que tienen el subsidio en su mano lo pueden seguir. Ojalá, no sé si en la hojita del domingo también está el prefacio, pero lo voy a ir leyendo para que lo meditemos y lo saboreemos. Y en el fondo condensa la razón de esta fiesta del domingo, que aunque no tengamos procesión, aunque ustedes no puedan comulgar sacramentalmente, también van a dar gracias a Dios por lo siguiente. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar, para ser eterno, para siempre, el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y como sacrificio perfecto de reconciliación. En el fondo vamos a dar gracias porque Cristo se toma a sí mismo. Dice: ¿qué hago conmigo? Él lo tenía clarísimo: me entrego a la humanidad, me entrego como se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado. Esta es una expresión maravillosa. Cordero tiene toda la tradición del Antiguo Testamento, la cena pascual, el corderito de un año, sin defecto. Pero también el cordero que carga los pecados del pueblo, que se lo echaban a morir, un animalito, lo echaban a morir al desierto. Cordero Inmaculado. Pero cordero que además es pastor. Fíjense que los corderitos, el rebaño de corderos, tiene un pastor. Y Cristo es el pastor y el cordero simultáneamente. Miren qué bonito esto, cómo lo redacta el prefacio que da la Iglesia, pero es lo que nos llevamos en el corazón para darle gracias al Padre. El Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. O sea, Él entrega su sangre para reconciliarnos con el Padre y poder sentirnos hijos con confianza ante el Padre Dios. Y luego sigue el prefacio, la razón por la cual estamos dando gracias. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles. Esto es lo que comemos y recibimos. Este domingo no lo podrán recibir sacramentalmente, lo recibirán espiritualmente, pero realmente. Para que todos los que habitamos en el mundo, todos, creyentes y no creyentes, miren qué bonito, seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. El que se hizo, fíjense, qué bonito, el que se entrega a sí mismo como cordero, en definitiva, se convierte en el pastor, porque Él, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. El pastor que nos une, que nos hace un solo cuerpo. Así nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia, de tus dones, le decimos al Padre Dios,
nos conduzca a la vida eterna. No solo aquí en la tierra un solo cuerpo, sino que el pastor nos conduce hacia el cielo. Por eso todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran. No puede ser menos. Todas las criaturas. Y nos unimos a los ángeles y a los arcángeles con un cántico nuevo, cantando Santo, Santo, Santo es el Señor. Esa es la razón por la cual vamos a dar gracias este fin de semana en las misas de Corpus Christi. Es verdad que no podrá haber las procesiones, no podrá haber una adoración presencial, pero sí que vamos a dar gracias por esta razón, porque Cristo se entrega a sí mismo, se convierte en alimento, se convierte en pastor que nos lleva a todos unidos hacia el Padre, hacia la vida eterna. Bien, pues, ¿les gusta esto? Yo ahora no veo las caras de los amigos que están por Facebook, pero si alguien quiere decir si le gusta o no le gusta, por lo menos que lo escriba. Bien, entonces una tareita espiritual para su oración, para la preparación del domingo. Pueden hacer una tarea espiritual. Aquí hay una persona por lo menos que me está respondiendo. Qué bonito, padre. Por Facebook. Está bien, me alegro. Me alegro que sea bonito, pero más que bonito es grande. O sea, es bonito por de pronto. Es grandioso, maravilloso esto. La tarea espiritual es que ustedes vean en el subsidio litúrgico y los que tienen internet puedan bajar la secuencia de Corpus Christi. Estoy casi seguro que la compuso Santo Tomás de Aquino. Es un himno, es una alabanza al sacramento de la Eucaristía, pero es una alabanza a Cristo que se está entregando, no solo al pan consagrado, sino al Señor que se entrega como Cordero, que se te entrega a ti por amor, verdadera y espiritualmente. Bien, lo dejamos aquí. No sé si hay alguna pregunta que quieran escribir por Facebook o decir por Zoom. Yo, padre, A ver. ¿por qué esta secuencia? ¿Cuál es, además de que la fiesta es una fiesta enorme, Sí. pero ¿por qué esta modificación? No es que se modifique, esto es una costumbre muy antigua en la iglesia. Por ejemplo, la gran solemnidad de la vigilia pascual, ¿te acuerdas de la vigilia pascual, la vigilia de la resurrección? También tiene una secuencia. Antes del Evangelio, cantamos ese himno, ese salmo, este es el día en que actuó el Señor. Y después hay una secuencia, y esa secuencia se puede rezar o cantar los 8 días de Pascua. También otras fiestas tienen secuencia antes del Evangelio, que es como un himno para sintonizar con el misterio tan grande que estamos celebrando. Y se reza antes del Evangelio como para disponer el corazón. Es como, no sé, una fiesta solemne en que va a entrar la niña que cumple 18 años, o en fin. Entonces se pone un tamborileo especial, se hace una... Bien, eso es. Mira, tu mamá Claudia está diciendo, me gusta mucho participar del taller. Qué bueno, muchas gracias, me alegro. Bien, pues, ya. No sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario. Mauro está subiendo la secuencia, parece. Consulta, padre. Sí. Alejandro, ¿qué consulta tiene? Los evangelios de estos últimos domingos son como las cosas difíciles de entregar. Tuvimos la Santísima Trinidad y ahora Corpus Christi. Entonces, ¿cómo una de las cosas que a la gente le cuesta creer es esto de que en ese pedacito de pan consagrado está el Señor? En su experiencia como sacerdote, ¿cuál es como el mejor ejemplo o forma, digamos, para que la gente
lo capte mejor. Mira, a ver, yo creo que si uno lo quiere entender así con la inteligencia, siempre, siempre nos vamos a quedar cortos. Vuelvo a lo que nos decía ese profesor en el seminario, estas cosas se entienden de rodillas, viviéndolas. Un libro que me impactó, que una vez también lo comenté aquí mismo en estos talleres, que se llama El Sacramento Pascual de la Eucaristía Sacramento Pascual. Y el autor dice, en las primeras páginas, dice, hay cosas que si uno las quiere captar de fuera, no se entienden. Pero si uno las quiere captar desde adentro, ahí se pueden entender. La Eucaristía es una de ellas. La Eucaristía hay que vivirla. La mejor escuela para comprender la Eucaristía es vivirla. Por eso los niños de la Eucaristía empiezan a participar en la misa, se entusiasman y después siguen viniendo. Pero si una persona empieza a venir poco, obviamente que no le va a encontrar sabor. Las cosas grandes se viven desde adentro. En fin, no sé, los enamorados. Los enamorados empiezan a enamorarse porque se empiezan a frecuentar y a encontrar. Y por eso se enamoran. La Eucaristía se comprende desde dentro, viviéndola. El Día de la Santísima Trinidad lo explicaba también como el pececito que vive adentro del océano. O sea, para el pececito es mucho más importante vivir en el océano que comprender la fórmula química del agua. Si uno le explica al pez que esta es H2O más NaCl más I de yodo más no sé cuántas cosas, al pez le importa un pepino. Lo que le importa es vivir adentro del agua. Yo creo que esa es la primera clave. Y lo segundo, que me acuerdo que cuando era seminarista le hacía catequesis a un grupo que me encargó un párroco cuando éramos seminaristas que no. Y yo le decía, mira, nadie puede hacer un milagro tan grande como transformarse uno en un pan. ¿Por qué Dios puede hacerlo? Porque es Dios. Y porque Él se quiere dar. Y se quiere dar como lo más humilde, alimento. Y como Dios se quiere dar, se da como alimento. Ni tú, Alejandro, ni ninguno de los que estamos unidos por Facebook ni por Zoom puede hacer este milagro. Yo no me puedo transformar ni en pan, ni en agua, ni en oro, ni en computador. Nada, no me puedo transformar. Soy yo. Pero Dios sí que puede transformar. Y transforma un pan en sí mismo para darse como alimento. Mira, y cualquier otra explicación me voy a quedar corto. Vas a leer la secuencia y era Santo Tomás de Aquino y todavía se queda corto. Son misterios muy grandes que hay que vivir desde dentro. No sé si te he respondido en algo. Padre, lo otro, Muy bien, la muy relación buena. que hay entre Y además, el cuerpo esa de parte Cristo. donde dice A ver, perdón. Sigue, Alejandro, a ver. No, buena su comentario y sobre todo esa parte donde dice usted, ¿por qué es Dios? ¿Por qué Dios? Sí. ¿Eh? O sea, Porque Ahora Mauro, tú estabas pidiendo la palabra. La relación entre lo que es el cuerpo de Cristo y el cuerpo místico, a lo que todo cristiano a través del bautismo pasamos a conformar. Claro, este no es una magia. No es una magia como cuando uno se inscribe, no sé, en fin, a alguno le gusta el Audax, el mejor equipo, porque tiene el estadio en la Florida, entonces el Audax, ya, se inscriben en el Audax y pasan a pertenecer al Club Deportivo del Audax. Eso está bien, es una cosa bonita, pero el cuerpo místico de Cristo es mucho más. No es que nosotros nos inscriban en un club por el bautismo. Somos el cuerpo místico porque somos parte de Cristo, lo que decía San Pablo en la segunda lectura hoy día. Ya que comemos el único pan, el cuerpo de Cristo, nos transformamos en Él, en su cuerpo. Ya que es el único cuerpo, Él nos integra en su cuerpo. Y la verdad es que les cuento una experiencia así como personal. La cuarentena o el tiempo que empezamos a vivir ya que no podíamos reunirnos, empezó poquito después de Pascua,
no me acuerdo si el 15, el 18 de abril, por ahí, en que yo tuve que celebrar la misa solo, delante del teléfono, frente a los amigos de Facebook, uno que otro colaboraba por Zoom, pero yo me daba cuenta y lo sentía, no voy a decir sensiblemente, el Señor no se me ha parecido, pero lo sentía en el amor, en el cariño que a todos ustedes que se unen por Facebook, por Zoom a la Eucaristía, sentía el mismo Señor que estaba aquí en el altar del oratorio de la casa, el mismo es el que se unía a tu casa, Mauro, a tu casa, Alejandro, Inés, a tu casa, Claudio, que estamos a varios kilómetros, pueden ser 2, 4, 6, 20 kilómetros, y nos une con el Papa, que está a 15.000 kilómetros, y nos une con, en fin, como digo, con miembros de una comunidad indígena en el Amazonas, o nos une con un miembro indígena de los desiertos de Australia, y nos hace parte de él. Ese es el cuerpo místico de Cristo. Cuerpo místico de Cristo, Iglesia, cuerpo místico de Cristo, Eucaristía. Son como dos caras de la misma realidad. En la Edad Media, hasta antes del siglo XII más o menos, se le decía cuerpo místico a la Eucaristía. Y después se empezó a tratar y se empezó a hablar de cuerpo místico respecto a la Iglesia. Y la verdad es que son las mismas, exactamente la misma realidad. A ver, no es exactamente la misma realidad desde el punto de vista sociológico, histórico. La Iglesia, lo que se ve de la Iglesia está en la historia. Pero hay una parte de la Iglesia que no se ve, que es lo que es la parte espiritual de la Iglesia. Cuerpo místico de Cristo, Iglesia, cuerpo místico de Cristo, Eucaristía. Hoy día hablamos de cuerpo místico de Cristo por la Iglesia, pero durante mucho tiempo, muchos siglos, la Iglesia habló del cuerpo místico por la Eucaristía. Qué bonita esta conversación. A mí por lo menos me descansan. He tenido harta pega hoy día, pero ha sido muy entretenido, muy bonito. Siento un privilegio poder estar en esto. Y también esta conversación muy bonito con los amigos de Facebook. Y si siguen aumentando los amigos de Facebook, quiere decir que no están tan cansados. Así que me alegro. Pero no voy a hacer una cosa simpática que tiene el libro Los Hechos de los Apóstoles. Lean la prédica de San Pablo en Éfeso. Fue tan largo, tan largo, que un joven que estaba en el segundo piso de una casa, de unos caserones romanos antiguos, se quedó dormido, se cayó y se murió. Y San Pablo tuvo que resucitarlo ahí mismo, sobre la marcha. Ya. Y lo dice el autor del libro Los Hechos de los Apóstoles, el evangelista San Lucas, porque Pablo se extendió demasiado en su homilía. Hoy día no me voy a extender tanto. Pero esto está muy entretenido, muy bonito. Sí, yo le agradezco esto y yo creo que por lo menos a mí me ha cambiado mucho la vida el hecho de lo que se hace hincapié en la primera lectura, que es de ser agradecido. Yo creo que uno tiene, y es como el complemento, ¿no? Porque Dios se da, como usted lo dice, se da en la Eucaristía, se entrega en la cruz, pero si uno no lo agradece, como que no tiene respuesta. Entonces yo creo que es fundamental tratar de ser agradecido, no solo por todo lo que nos ayuda o nos da en los momentos malos, sino también por todos los buenos momentos, o sea, por la vida, por nuestros padres, por nuestro trabajo. Y yo creo que en gran parte de lo que pasa en nuestro país y en nuestro mundo actual es que somos muy mal agradecidos. Siempre estamos mirando el vaso medio vacío. Y entonces yo creo que por algo están estas dos, la lectura de esta semana, el tema del agradecimiento yo creo que es vital. Por lo menos a mí me hace mucho sentido eso. Sí, y como te digo, la Iglesia, cada celebración es agradecimiento y la Eucaristía es acción de gracias. La cumbre de nuestra vida es acción de gracias. Y fíjate que la Eucaristía además tiene una dimensión hacia atrás y una dimensión hacia adelante. Damos gracias oyendo la palabra de Dios, que Jesús la dijo 20 siglos atrás. Recordamos las acciones de Dios en el pasado. El sacrificio de Cristo ocurrió en la historia en el pasado, pero lo celebramos en presente, hoy día.
Y la plegaria eucarística termina con ven Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, el futuro. Y nos proyectamos. Es muy importante tener siempre, para tener esperanza, mirar también las raíces en la historia. Muy bonito dar gracias a Dios. Además que libera. Dar gracias. Uno de repente cree que puro tiene que pedir nomás. Y de cuántas cosas. Las personas humildes dan gracias. Las personas humildes y con fe, claro. Ustedes, todos los que están unidos. Bueno, vamos a ir terminando. Néstor quería decir una palabrita. Que yo, cuando hablaba del cuerpo místico, que yo también me iba a decirlo, me acordé también de las palabras de San Pablo, que decía como ya somos cuerpo místico de una iglesia, esa iglesia la compone varios miembros. O sea, San Pablo decía, creo que a los colosenses, A los corintios y a los romanos habla del cuerpo, que la analogía al cuerpo, claro. Claro, sí. Entonces, nosotros, si bien somos parte de la misma iglesia, tenemos la misma, ¿cómo se dice?, función que precisamente hermanos que viven en África o en Asia, y somos igual de importantes. Exactamente. Somos igual de importantes porque Pero somos parte del mismo cuerpo. del mismo cuerpo, a lo mejor somos distintos, pero igual de importancia. Unos son oídos, otros son pies, otros son oídos. Esa es la analogía del cuerpo. La analogía del cuerpo es la iglesia, sí. Aquí ahí tengo una pregunta a los amigos por Facebook que también hay que responder. Más que pregunta, dice: Padre, cuando uno está con el Santísimo de rodillas, ahí está unido espiritual y muy cerca de Él. Evidente. Primero porque estás adorando al Señor y el Señor se te está entregando en el sacramento de la Eucaristía. Y por otro lado porque lo estás reconociendo con fe, con humildad. No hay nada que engrandezca más al ser humano que estar de rodillas ante Dios. Ante Dios, el Dios creador, el Dios omnipotente. Y nada que achique más al ser humano que la arrogancia de creerse suficiente y de convertirse en un propio Dios para sí mismo. Lo que agranda al ser humano es estar de rodillas ante Dios. Lo que lo achica es hacerse arrogante y creerse Dios de sí mismo. Muy bien, pues, le damos gracias a Dios y a estos buenos amigos que están saludando aquí. Rolando Torres, Verónica Riquelme y tantos otros que han escrito. Y a ustedes por Zoom, que Dios los bendiga y seguimos trabajando firme. Y bueno, ánimo. Son tiempos difíciles, tiempos que muchos lo están pasando mal. Seamos solidarios, pero recordemos que ni la harina se acabará, ni el aceite se acabará cuando, casi recordando la lectura de ayer del profeta Elías. Dios los bendiga, que descansen harto y mañana seguir. Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber aguantado. No fui como San Pablo, no llegué hasta la medianoche predicando. Léanlo por ahí por el capítulo 18, 19 de los Hechos de los Apóstoles. Está la prédica en Éfeso. Ahí se le cayó a este joven de puro sueño. Ya, buenas noches. Gracias, padre. Chao amigos. Chao.